Entonces, en lo que respecta ya a la patología, lo vamos a dividir, van a ver ustedes, de las más frecuentes, ¿no? Que digamos es un capítulo bien amplio, ¿no? Pero básicamente donde vamos a ver su utilidad es en la arteriosclerosis, ¿no? Es muy importante, no se olviden la arteriosclerosis, hacer el diagnóstico porque es una de las primeras causas pues, de muerte. La enfermedad isquémica me produce muchas veces, ¿no? A los pacientes a nivel coronario, pero también puede haber aterosclerosis en otros vasos, ¿no? A nivel, por ejemplo, de las carótidas, puede haber a nivel de las ilíacas, y esto también va a producir, pues, ¿no? En caso de las carótidas, por ejemplo, ¿no? A nivel de problemas a nivel cerebral, ¿no? Por ejemplo, las enfermedades isquémicas cerebrales, ¿no? Es bastante frecuente en el mundo, sobre todo en países industrializados. Pero también me puede producir aterosclerosis en los miembros inferiores, y esto me puede producir una isquemia y hasta posibles casos de necrosis, ¿no? Con amputación posteriormente. De la misma manera, también vamos a poder evaluar estenosis, ¿no? Trombosis y embolia, ¿no? Sobre una de las más frecuentes, el embolismo, el tromboembolismo pulmonar, por ejemplo, también una de las primeras causas de muerte a nivel mundial. La disección aórtica, ¿no? Los aneurismas, ¿no? Que es una de las más terribles, sobre todo a nivel cerebral, y también las malformaciones arteriovenosas. Entonces, miren estas 6 patologías, ¿no? Que es muy frecuentes y que con las imágenes lo podemos nosotros valorar muy bien. Entonces, primero la aterosclerosis, no se olviden que es un término como un trastorno que va a causar engrosamiento y pérdida de la elasticidad de la pared arterial, como ya vimos, ¿no? Se va a adherir a la íntima, ¿no? Se va a extender hasta la media y va a fijarse perfectamente, por eso es un poco no es que un poco es difícil, ¿no? Caso de la aterosclerosis, sobre todo a nivel de las arterias, por ejemplo, coronarias, que a la larga al paciente le va a producir isquemia o infarto. Como ya le dije, se caracteriza por las placas irregulares de la íntima, donde están pues, las ateromas, y estos ateromas no se olviden que también me produce a la larga pues estenosis, obstrucción, embolia. Alguna de estos ateromas se desprenden porque ya el desprendimiento de un ateroma se vuelve a un émbolo. Por eso muchas veces se llama tromboembolismo pulmonar. O de repente a otro órgano, puede ser también al hígado, al vaso, al riñón, ¿no? Y eso es independientemente, pero el desprendimiento se considera pues un émbolo, ¿no? Entonces acá tienen un primer caso, ¿no? Este es un paciente con un ateroma a nivel de la carótida, si ustedes se dan cuenta, miren, el ateroma tiene características de una imagen compleja, ¿no? Como ya hemos visto, la imagen compleja no está formada por imágenes hiperecoicas, que son las flechitas que ustedes están viendo hiperecoicas, que son el calcio, ¿no? Por eso que no se olviden que estructuras que tienen mayor, hablando de composición, ¿no? Cálcica, lo vamos a ver, como se acuerdan, también lo digamos la cortical en la ecografía hiperecoica, que también lo vamos a ir en las mismas características, ¿no? Pero también hay imágenes anecoicas con ustedes o también hipoecoicas. Entonces, por eso que la placa teromatosa es una imagen compleja, ¿no? Tiene áreas hiperecoicas, que en este caso son cálcicas, tiene áreas anecoicas, que es grasa, ¿no? Al acúmulo del colesterol, y tiene también áreas hipoecoicas de tejido que se está pues, volviendo mucho más sólido. Y si ustedes se dan cuenta, está adherida a la íntima, ¿no? Mira, está completamente adherida. La íntima no logramos visualizar, por eso que ustedes le dije, miren bien la íntima, ¿no? No lo vemos acá la íntima. La íntima está borrada completamente, obvio que en este sector. Y también ya está comprometiendo también la media. La adventicia, que digamos está desplazada, ¿no? ¿Se acuerdan que le dije que hay que verlo de forma paralela, homogénea? Pero definitivamente la que no se visualiza es la íntima, con compromiso ya de la adventicia. ¿Qué me produce esto? Me produce una estenosis, ¿no? La placa termatosa, ¿no? Me está
obstruyendo parcialmente, no es completa, porque si es completa no hay flujo, y por ende va a haber isquemia, infarto del tejido, un órgano donde está irrigando esa arteria, por eso es muy importante, ¿no? Entonces, la placa teramatosa, como ustedes, me va produciendo también una obstrucción, ¿no? Una trombosis. Luego tenemos la estenosis, que es casi muy similar en el caso que vimos. Va a haber una disminución ya del diámetro, ¿no? Y conforme va produciendo pues esta estenosis, de repente va aumentando, me va a formar una obstrucción pues completa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los tipos de estenosis, no? La más frecuente, no se olviden, que tenemos es, disculpen, no es la más frecuente, la congénita, que viene a ser la coartación de la aorta, ¿no? Y las adquiridas, que esa sí es la más frecuente, que viene a ser la aterosclerosis, ¿no? La que acabamos de ver. Puede haber también, puede ser por displasia fibrovascular, las arteritis, por ejemplo, en caso de la enfermedad de Takayasu, por ejemplo, la tromboqueritis obliterante, la panarteritis nodosa, por ejemplo, también que lo vamos a ver en algunos casos. Entonces, ¿cuál es la coartación de la aorta? No se olviden, es una patología congénita, ¿no? Más común con ustedes en hombres, me produce, por ejemplo, estenosis, ¿no? Por debajo de la arteria subclavia izquierda, me causa hipertensión arterial, este es el famoso, ustedes miden ¿no? En el cuerpo superior, ¿no? Difiere, por ejemplo. ¿Y por qué sucede esto? Hay una disminución del flujo pues, renal. En la radiografía lo vamos a ver pues el signo del 3, ¿no? ¿No? Por la dilatación de la aorta ascendente. Y también, de acuerdo a la severidad, me va a producir unas muescas costales, ¿no? Me va a producir una osteólisis a nivel de los arcos costales, de la cortical, ¿no? Por la misma presión producto de esta coartación. Entonces, miren el famoso signo del 3, ¿no? Ahí tienen el 3, miren, que se acuerdan del primer arco aórtico, ¿recuerdan? Cuando vimos los bordes en el lado izquierdo de la clase pasada. Entonces acá tienen, miren, por la coartación, la misma estenosis, miren, por eso que me da la famosa imagen del 3, ¿no? Ahí lo estoy delimitando, miren el 3 que viene a ser, sí, que viene a ser la misma aorta, ¿no? La aorta descendente, el mismo callado de la aorta. Y también me producen estas muescas que ven ustedes, ¿no? Estas, más que erosiones, porque ya les he dicho que el término erosión, algunos libros lo consideran erosión, por eso les he puesto ahí, por eso que esto es la ventaja que ustedes escuchen las clases, ¿no? Para que puedan ver, porque hemos dicho que la erosión es un término propio de compromiso articular. ¿Se acuerdan de la erosión? Es un signo de la patología de la artritis inflamatoria, en caso de la artritis reumatoide. Más bien acá, si ustedes se dan cuenta, es una osteólisis, ¿no? Destrucción del cartílago, de la cortical, disculpen, ¿no? De la cortical. Miren estas muescas que ustedes están viendo ahí, ¿no? Costales. ¿Por qué produce esto? Por la presión, por la misma estenosis que tienen ustedes, y a una presión mayor, aumenta la presión y esto me produce este fenómeno. Por eso que el gol estándar, por eso siempre le va a hacer la pregunta, el gol estándar para la coartación de la aorta es la tomografía computada. ¿Cómo lo vamos a ver? Así, de la siguiente. Entonces, muy bien, se ve muy bien como ven ustedes en la tomografía, tiene que ser con contraste, con sustancia endovenosa, y la aorta, la primera característica del signo es que la aorta está dilatada. Esto se llama una dilatación preestenótica, se le llama, preestenótica. Y miren en el callado, la estenosis, ¿no? Miren, acá hay una disminución, la coartación. Por eso que se acuerdan que veíamos el famoso signo del 3, ¿no? Ahí está, miren el 3 que lo veíamos en la radiografía, ahí está el 3. Ahora lo puedo ver mucho mejor el 3, ¿no? Entonces, el famoso signo del 3 por la coartación de la tomografía. Entonces acá las ramas me va a producir, miren, otra estenosis acá, ¿no? Miren la estenosis, la flechita me está señalando la dilatación preestanótica, la estenosis, la coartación, y esto me produce porque hay una disminución del flujo y el aumento de la presión me producen estas colaterales, y por estas colaterales, pues esta presión que me da el famoso, la osteólisis de la cortical. Acá también miren otro paciente, se ve perfectamente en la estenosis, ¿no? La dilatación preestenótica y las colaterales.
Pero también podemos utilizar muy bien la ecografía, como en este caso una estenosis de la arteria mesentérica superior, por ejemplo, ¿no? Ahí tienen, miren la aorta, ¿no? La estenosis, ¿cuál ha sido la causa de esta estenosis? Los, las calcificaciones a nivel, por ejemplo, proximal, como ven ustedes, de la arteria mesentérica superior. La arteria mesentérica superior acá, por ejemplo, está dilatada. Miren el lumen, AMS significa arteria mesentérica. Miren el AMS, ¿no? Está dilatada. Las calcificaciones y las calcificaciones me han producido, pues, esta estenosis, ¿no? En la arteria mesentérica superior. ¿Cómo lo voy a ver en el Doppler pulsado? No, miren el Doppler pulsado. Es la misma imagen. Regreso nuevamente en la ecografía bidimensional. Nuevamente acá, miren la aorta, su contenido anecoico, ¿no? La estenosis, las calcificaciones que se ven hiperecoicas, la dilatación de la arteria mesentérica superior, que lo ven ustedes acá, miren. A esto se llama en el espectro, en la área estenótica. ¿Y qué es lo que me da? Miren, para empezar, la velocidad. ¿Cuánto es la velocidad? 397 centímetros por segundo. ¿Se acuerdan que en la eje vertical la velocidad y acá el tiempo, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, miren acá a otro nivel la velocidad, por ejemplo, acá si ustedes dan cuenta, acá está en metros, acá está en centímetros, que es ustedes multiplican por 100 acá, igual, 314. Claro, en esta zona está en este pico, el pico, miren, sistólico, esto se llama el pico hiperagudo, ¿no? ¿Se acuerdan que era de menor, ¿se acuerdan? Menor, porque ¿hasta cuánto era? Hasta 120 más o menos, ¿no? ¿Se acuerdan? 120, 140, mira, pero acá es más del doble, casi el triple, digamos. Y ahí tenía una fase diastólica, y la fase diastólica era de mayor duración, acá no. Sístole y nuevamente sístole. Entonces son picos hiperagudos, característicos de una estenosis. Característicos. Ahora sí, me dicen, doctor, si está completamente obstruido, no hay nada, ¿no? El espectro sería monofásico, como si fuese como una vena, ¿no? Entonces, una característica de las estenosis, de las trombosis, es esta de los picos. Y ahí justamente miren la trombosis arterial. Entonces, en la trombosis arterial ya es la obstrucción total de una arteria. No se observa flujo distal en la obstrucción. Y una de las características de cuando ya hay trombosis arterial, ¿no? Hay dilatación y visualización de las arterias colaterales, ¿no? Y también puede haber una recanalización, como vamos a ver en la siguiente imagen. Por ejemplo, miren acá, que les he puesto con sustracción completa digital y con sustracción parcial. Si ustedes se dan cuenta, acá veo los cóndilos, miren, veo el cóndilo lateral, veo el cóndilo medial, ¿no? Está el platillo tibial, ¿no? Miren acá, de la tibia, este es el fémur, y también lo puedo ver con sustracción digital completa. O sea, acá he sustraído todo, la piel, los músculos, la parte ósea, por eso acá ha quedado, miren la parte. Entonces, ¿por qué lo hago esto? Con la finalidad de para ver exactamente dónde está la destrucción, para que me sirva de reparo. Entonces, ustedes se dan cuenta acá, miren, esta es la arteria femoral y hay ausencia de flujo. Acá no hay flujo. Y se ha generado múltiples colaterales, miren, gran cantidad de colaterales. Inclusive está ahí, miren, justamente la estenosis, se ha estenosado, y por ejemplo también se está produciendo una recanalización. Pero la más importante acá es que hay ausencia de flujo, ¿no? A la ausencia de flujo y la presencia, vuelvo a repetir, de las colaterales. Otra trombosis, una estenosis, miren acá a nivel de la pelvis, acá si ustedes se dan cuenta es la aorta, acá está la arteria renal derecha, la arteria renal izquierda, ¿no? Y miren la trombosis de la aorta. Y se van formando diferentes colaterales, ¿no? Entonces, una estenosis es la arteria ilíaca común, es la ilíaca común, después se divide en ilíaca común, la ilíaca derecha, la interna y la externa, pero también hay una trombosis. Y esta es una de las patologías, ¿no? Si bien es cierto, no es muy frecuente, pero debemos tener bastante cuidado, ¿no? Que es la trombosis de la arteria pulmonar, lo que se llama la tromboembolismo pulmonar, una enfermedad que hay que tener mucho
consideración, el diagnóstico debe ser rápido para poder dar el tratamiento al paciente, hacer una trombolizar al paciente. El paciente, si no se tromboliza de manera rápida, el paciente tiene una alta mortalidad, por eso hay que saber reconocer un embolismo pulmonar. ¿Cuál es el gol estándar? Pregunta que siempre viene en los exámenes. El gol estándar para el diagnóstico de trombosis pulmonar, hoy por hoy, es la tomografía computada con contraste, ¿no? La angiotomografía, como ustedes están viendo. Ya les he dicho en varias oportunidades, sus contraindicaciones básicamente son la insuficiencia renal, pacientes que son alérgicos, que tienen una hipersensibilidad, tampoco no podemos a todo, porque se le puede contrarrestar rápidamente con corticoides, ¿no? Con su adrenalina en casos más severos. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Siempre tiene que ser con contraste, los vasos se ven hiperdensos, pero mira, acá hay una tremenda defecto de llenado. Esto se le llama el famoso defecto de llenado. Por eso que ustedes ven una imagen hipodensa ahí, ¿no? Defecto de llenado, un trombo que está obstruyendo la arteria lobar inferior, o sea que el embolismo es significativo, porque ustedes se dan cuenta, me está obstruyendo todo el lóbulo pulmonar derecho, el inferior, la lobar. Y también puedo yo, una de las ventajas de esta técnica, por su gran resolución, puedo valorar también los vasos segmentarios y subsegmentarios, como ven ustedes en este caso. Se ve ahí, miren, el trombo, el defecto de llenado, se ve más hipodenso, normalmente debe verse pues la arteria completamente hiperdensa, homogénea, pero ustedes se dan cuenta, miren, acá está heterogéneo, ¿no? La arteria lobar también inferior izquierda, con sus ramas. Entonces, me permite evaluar también el tromboembolismo de los vasos segmentarios y también subsegmentarios. Es una de sus grandes ventajas que tiene esta técnica de imagen. Por eso no se olviden de el gol estándar para esta patología, el tromboembolismo pulmonar, después de la enfermedad isquémica coronaria. Esta es la enfermedad que más produce mortalidad, ¿no? En la parte del aparato cardiovascular. Luego tenemos los aneurismas. La aneurisma más bien es una dilatación de la arteria, ¿no? ¿No? Sería una dilatación. Y su definición operacional tiene que ser mayor del 50% esta dilatación. No se olviden, la dilatación tiene que ser más del 50%. El aneurisma me debilita, me destruye la capa. ¿Qué capa en este caso es la media? Ya no es la íntima, sino la media. Esa es una de las, por eso que a la larga, de las aneurismas con tanta presión en este caso el flujo sanguíneo, se rompen y lamentablemente pues la mortalidad es muy alta, ¿no? Por ejemplo, miren este aneurisma, valorado primero con una tomografía con contraste. Observen, miren cómo hay un llenado de la sustancia de contraste, ¿no? En el aneurisma, el asterisquito que ven ustedes ahí, ¿no? Lo más probable es la cerebral media, por ejemplo, por la forma. Y como yo ¿cómo se dice? Lo confirmo con la angio, con la angiografía. Entonces miren el vaso, ahí tienen, miren la arteria cerebral, ahí está, ¿no? Izquierda, pues están, este es nuestro bien lado derecho, este es lado izquierda, ¿no? Y tremendo aneurisma. Tiene que tener más del 50% de diámetro. Obvio que lo tiene. Es más del 50, acá pues es 5 o 6 veces su diámetro. Y la característica, como ustedes miren, de este aneurisma, que sus paredes están finas, ¿no? Es un aneurisma cerebral de forma sacular, ¿no? Con una alta mortalidad. Realmente este aneurisma, si se rompa, la mortalidad es altísima. También podemos ver aneurisma de la aorta, no solamente a nivel del cerebro, sino también aneurisma. Igual puede haber una gente, estos aneurismas a este nivel son por aterosclerosis, valopatía aórtica, como hemos visto ahora en la práctica, y también puede ser hipertensión arterial, ¿no? Mayor diámetro, mayor posibilidad de ruptura, como en este caso. Por ejemplo, miren un aneurisma muy didáctico, no le puedo buscarles otra imagen porque estos aneurismas ya es bien difícil observarlo, pero para que vean, miren cómo antes no se podía tratar estos aneurismas, ¿no? Muy seguramente suceden en pacientes, por ejemplo, como el síndrome de Marfan, ¿no? Que se debilitan mucho los vasos, ¿no? Que generalmente son colagenopatías, ¿no? Tienen problemas, pues,
de genéticos. Entonces, miren la aorta completamente, inclusive se ve la parte posterior, hija. Y en esta radiografía simple de tórax, cómo me está desplazando, miren la tráquea, ¿no? Y obvio, a la larga, como ya siempre les he dicho, me produce una cardiomegalia. Miren la punta del corazón, por eso esa flechita me está señalando la punta del corazón, está sumergida. Este es el diafragma izquierdo, miren cómo está sumergido, que es un buen signo para decir que hay una cardiomegalia, ¿no? Y si nosotros le hacemos una proyección lateral, miren el tremendo aneurisma, miren, ¿no? Un aneurisma muy, muy didáctico, muy desplaza, miren el aneurisma, el espacio retroesternal es, siempre le he dicho, miren el espacio retroesternal, está completamente casi pues pequeño, producto pues el desplazamiento del mediastino. Y el espacio retrocardíaco, ¿no? Está más bien ampliado. Tremendo aneurisma, muy didáctico. También podemos ver aneurismas a nivel abdominal, por ejemplo, mira, este se ha producido acá un hematoma, H de hematoma, ¿no? A nivel un hematoma retroperitoneal, tremendo hematoma. Y acá tienen ustedes, miren la aorta básicamente, lo que ustedes están viendo acá, es por donde está el flujo, en este caso sanguíneo. Y toda esta capa que ustedes están viendo viene a ser el aneurisma y ahí hay un hematoma, por un tremendo hematoma. Miren, todo lo que está rodeando, así normalmente no lo vemos en la aorta, por eso siempre digo, bien la normalidad. Entonces acá hay un aneurisma abdominal. Entonces ahí miren este aneurisma, y ya este es el mismo paciente reconstruido, miren la arteria renal izquierda, la arteria renal derecha, se ve muy bien. Pero la aorta, como ven ustedes, tiene múltiples calcificaciones. No se olviden que las calcificaciones pueden ver la densidad cálcica. Y en tomografía lo vamos a denominar hiperdenso. Se ven las calcificaciones, se ven hiperdensas. Miren el aneurisma. ¿Cuánto tiene? 36,01 milímetros. ¿Se acuerdan que yo les dije que a este nivel, a nivel de la aorta, máximo puede llegar pues, a la aorta abdominal 2,5 centímetros? ¿Cuánto tiene más? Más de 1 punto, entonces por estamos hablando de más del 50% aproximadamente, que ya se considera este aneurisma, que también tiene las características que tiene calcificación. En general, todos los vasos tienen calcificaciones, miren, hasta la aorta, disculpen, la arteria renal, miren, a la larga este paciente va a hacer una estenosis de la arteria renal y también me va a producir pues, una hipertensión renovascular. También tenemos aneurismas fusiformes, ¿no? Miren acá en la ecografía bidimensional, en escala de grises, por ejemplo, de la aorta, observen, miren, normalmente tiene ese diámetro, ¿no? Por ejemplo, acá se ha medido 15 milímetros, y observen acá, esto lo triplica, ¿no? Por eso que ustedes se dan cuenta, 50 milímetros. Un aneurismo cumple la definición operacional de más del 50%. Pero, como ya les mencioné, ¿no? Desde el inicio de la clase, la radiología también intervencionista es terapéutica, ¿no? Entonces, miren, hacemos el diagnóstico, acá tienen ustedes una arteriografía, se ha introducido el catéter, miren la tremendo aneurisma a nivel aórtico abdominal, y acá, como ven ustedes, se ha colocado un stent, ¿no? Un stent, una malla ahí, para evitar pues que se rompa, ¿no? El mismo flujo, la misma presión, y como miren cómo queda con la malla. Entonces esto ya es intervencionismo. Vamos a ver más adelante los procedimientos que se hacen en intervencionismo. Luego tenemos la disección, ¿no? La disección aórtica sobre todo, ¿no? Ahí vamos a ver que la casa traumatosa son las que dañan la íntima y la media, formando un falso canal, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes, miren la disección de la aorta, en este corte, una reconstrucción más bien tridimensional. No, miren la luz verdadera por donde está pasando la sustancia de contraste, pero miren la luz falsa. La luz falsa está completamente trombosada. Esto debería verse de manera homogénea. Todo esto hiperdenso, pero sin embargo por la trombosis, por la diseca. Miren acá se ve perfectamente la disección, ¿no? Se ve, miren, esta es la aorta, ¿no? Y la disección es aórtica, lo medimos según Stanford, la clasificación de Stanford, el tipo A, tipo B. El tipo A es básicamente
se produce en la aorta ascendente. Bueno, es una mnemotécnica tipo ascendente, ¿no? Ahí tiene, miren, el colgajo, este también se le llama el colgajo. El colgajo se ve hipodenso, ¿no? Y, obvio, la aorta, que también está ligeramente aumentada en su diámetro. Entonces, por ecografía, también lo puedo ver, valorar muy bien la disección. Miren, la luz falsa, que está alrededor, digamos, de la luz verdadera. Acá también miren la luz falsa, ¿no? Y las malformaciones arteriovenosas, ¿no? Que es básicamente, pues, son de manera adquirida, o también puede ser alguna angiodisplasia, ¿no? Secundarias pueden ser también secundarias a traumatismo, ¿no? Por ejemplo, miren un típico aneurisma, ¿no? Clásico, antes del sangrado y después del sangrado, como hemos visto una de las primeras prácticas, ¿no? Para qué es importante la angiografía, la radiología intervencionismo. Entonces acá tienen ustedes, miren, la malformación con, ¿no? Arteriovenosa, con también sangrando, y ya después con la cirugía, como ha ido el paciente puede mejoría. Y por último, en caso de las fístulas arteriovenosas, que lo podemos valorar muy bien con el Doppler a color, como ven ustedes, el Doppler a color se ve muy bien, miren la arteria, la vena, pero ustedes se dan cuenta, hay una fístula arteriovenosa, hay una comunicación, ¿no? Entonces, también puedo hacer diagnóstico de fístulas. Y en caso ya de la patología, ¿no? De la microvascularización, pues, como ya hemos visto, ya cambió la modalidad. No, ya no utilizo pues el Doppler pulsado, el Doppler a color, sino ya utilizo el Power Doppler, como ya hemos visto, para valorar procesos fisiológicos, patológicos, como ya vimos en caso del folículo dominante, por ejemplo, en caso de fisiológicos y patológicos, para ver pues tumores, ¿no? Procesos inflamatorios como la apendicitis, la diverticulitis, la colecistitis. Vamos a ver alguna de las patologías, por ejemplo, miren, para ver la neopogénesis de un tumor maligno, un carcinoma. Esto un poco después lo vamos a ver cuando hagamos endocrino. Vean ustedes, miren este nódulo hipoecoico, ¿no? Heterogéneo, completamente heterogéneo. Miren, por acá está la carótida. Pero cuando yo le hago el Doppler a color, observen que tiene flujo, ¿no? Miren el flujo que ven ustedes, un flujo periférico, irregular, ¿no? Que me orienta mucho más a patología pues maligna. O también podemos valorar, por ejemplo, la neongogénesis, por ejemplo, inflamatoria en una apendicitis aguda, ¿no? Observen el apéndice acá, está aumentado, vamos a ver que uno de los signos para decir el apéndice está aumentado de ser más de 6 milímetros, 7 milímetros por decir, no de espesor, acá obvio que tiene más de 7 milímetros. Miren cómo el lumen también del mismo apéndice está dilatado, su lumen. No, no hay apendicolitos, pero no se olviden que la causa más frecuente son los apendicolitos que obstruyen. Y también la grasa, como ustedes que van a ver siempre, he dicho, un signo en ecografía. Cuando hay procesos inflamatorios, infecciosos, la grasa la vamos a visualizar pues hiperecoico. Entonces podemos ver muy bien el diagnóstico de una apendicitis aguda, donde vemos pues la neongogénesis, el proceso donde el flujo lo vemos con alta vascularidad, muy vascularizado, ¿no? En este caso el apéndice. Y en caso de las patologías de las venas, vamos a ver pues tres patologías, ¿no? Las más frecuentes, una de la insuficiencia valvular, no hay mucha patología como en el caso de las arterias, las varices y también las trombosis, ¿no? Un ejemplo, una de las más frecuentes, la trombosis pues, de la vena yugular. En caso de la incompetencia valvular, observen lo que más se visualiza. Vamos a ver, por ejemplo, miren la estenosis, y esta estenosis, como vimos, me causa disminución de flujo. Miren la velocidad, obvio también. Y también la pared está con ustedes completamente, por eso que ha disminuido, hay una estenosis acá, normalmente debe verse este diámetro. Y observen, miren, la pared se ve irregular, ¿no? Completamente puede aumentar su espesor. Y las varices, que es muy frecuente, sobre todo en pacientes, pues mujeres, ¿no? Que han hecho mucho trajín, de estar mucho tiempo paradas, entonces esto me produce pues las famosas varices. Entonces las varices, ¿no? Básicamente hay una comunicación, las venas están dilatadas, sobre todo las venas superficiales, por eso que es uno espectroscópicamente al examen físico lo puede valorar muy bien, ¿no? Miren, hay una comunicación con el sistema venoso profundo, hay unas comunicantes entre las venas superficiales
que están dilatadas, también las venas profundas también dilatadas. Miren la velocidad, pues está bajísima, ¿no? Por eso acá también, si ustedes se dan cuenta, su flujo ya no es monofásico, no es un flujo heterogéneo, ¿no? ¿No se acuerdan que en las venas el flujo era monofásico, ¿no? Homogéneo, acá no, ¿no? ¿Por qué se ve esos picos de Allen-Benedetto? Porque se ve parte de la flujo de la vena superficial dilatada y también se ve por eso que vemos estas características en el Doppler pulsado. Y la trombosis venosa, ¿no? La trombosis venosa, como ya le dije, es la ausencia del flujo. Por eso vamos a ver, por ejemplo, miren una trombosis de la vena yugular típica. La vena está aumentada en su diámetro, completamente aumentada en su diámetro. Se ve una imagen hipoecoico, los ecos son irregulares, ¿no? Todo el lumen está completamente, es con Doppler a color, ¿ah? La grasa también que está alrededor, pues la vena está aumentada de su congenicidad, ¿no? Y también, miren, la carótida tiene flujo, pero hay ausencia de flujo, es una de las características, ausencia de flujo a nivel de la vena. Entonces, una trombosis de la vena yugular. ¿Cómo sería su Doppler pulsado? Plano, completamente. No tendría ni su sístole, ni su pico sistólico, ni su fase diastólica, ¿no? Entonces, esa es una de las características. ¿Cómo lo puedo ver en la tomografía? Tengo que también utilizar contraste, por ejemplo, miren acá, ¿no? Hay una también ligero trombo central, pero ahí está bien flujo, pero miren acá, ¿no? Completamente obstruido, ¿no? Es más, todo este trombo me está produciendo desviación de la tráquea y los órganos, incluso estos son los lóbulos tiroideos, hacia el otro lado, ¿no? Entonces, una de las características, pues, de la yugular. Y esta es la técnica invasiva, por eso quería yo darles alguna mayor información, ¿no? Hemos visto las diferentes patologías, en primer lugar de las arterias, ¿no? Que es más frecuente, y luego de las venas, pero también quería dar la información de la angiografía con sudoración digital, que esto sí lo van a ver ustedes si tienen la suerte de tener algún profesor que hace intervencionismo. Y ahora los médicos se han dedicado, normalmente son médicos radiólogos, ahora pueden ser los cardiólogos, intervencionismo para coronario, los neurólogos a nivel cerebral, ¿no? Igual a nivel patología de los traumatólogos, ¿no? Entonces, el intervencionismo, como ustedes, ¿no? Que ya no es diagnóstico, se llama intervencionismo, ¿no? Hago la intervención. Se puso un vaso, generalmente con un trocar, y este vaso generalmente se aborda en una de las femorales, ¿no? La arteria femoral. Por eso ahí se introduce y obvio que también se inyecta por la sustancia de contraste, ¿no? Va esto de la geografía, porque ángel no sé bien qué significa vaso, puede ser pues arteria, ¿no? O vena, flegografía, si es arteria se llama arteriografía, por eso que el concepto es angio, si es flebo se le llama paravena, y flegografía para cuando es vena, y linfo cuando es linfático. Entonces, ¿cuáles son las técnicas? Son mucho más, el listado es mucho más amplio, pero estas son las más frecuentes y las más útiles, ¿no? Una de ellas es la angioplastía transluminal percutánea, la colocación de los stents endoluminales, también conocida como la endoprótesis, la embolización terapéutica, en el caso de sangrado, ¿no? La biopsia percutánea, también puede hacer biopsias, la trombólisis, puede hacer trombolizar los coágulos intraluminales, y la aterectomía percutánea, que ya casi muy poco se utiliza, ¿no? Entonces, miren una angioplastía transluminal percutánea, observen, miren los catéteres que nosotros utilizamos, miren cómo eh, introducimos, ¿no? Miren, acá se ve perfecto en esta angiografía de sustracción digital. No lo he sustraído completamente porque ustedes se dan cuenta, se observa el fémur, por acá están miren sus cóndilos, y observen la femoral, ¿no? Hay una estenosis, ¿no? Una estenosis, ya me está produciendo múltiples colaterales producto de esta estenosis, me estaba diagnosticando estenosis, me da una obstrucción, y acá estoy, lo coloco con ustedes este dispositivo, ¿no? Percutáneo, por se llama angioplastía transluminal percutánea, lo introduzco como un catéter, ¿no? Lo dilato y miren cómo perfectamente lo mejoro el caso del paciente. Entonces, nuevamente mejora el flujo, miren, ya la femoral lo veo con su diámetro, su flujo normalmente, pero obvio que acá, miren, se está dando cuenta, tiene una estenosis y una obstrucción.
La colocación de un stent, más o menos así es el procedimiento. Miren los diferentes tipos de stent que se cuentan, con mallas, sustancias, y los diámetros también de diferentes, ¿no? Dimensiones. Entonces, miren acá, por ejemplo, tienen ustedes, observen, las placas ateromatosas, fijadas, adheridas a la íntima. Coloco yo el stent, ¿no? Claro, con procedimientos, por eso que utilizo yo también la angiografía con ustedes, ¿no? Miren, y dejo pues el famoso stent, ¿no? Que es autoexpandible. Mira, acá hay una expansión controlada, y igual acá. Entonces, definitivamente pues me ayuda mucho, ¿no? El stent, y nuevamente se restaura, hay cada vez menos flujo, hay problemas, entonces acá ya nuevamente se vuelve, ¿no? A restaurar el flujo. ¿Recuerdan que le dije que las arterias pues son elásticas? Es una de sus ventajas, ¿no? Por ejemplo, miren, acá también puedo colocar yo una endoprótesis con una reconstrucción tridimensional, ¿no? Los sitios de apoyo de la prótesis, no sé, ¿no? Igual para evitar, pues, ¿no? La ruptura de ese aneurisma, ¿no? La embolización terapéutica, observen acá, miren, un hepatoma, un tumor maligno de hígado, ¿no? Si bien es cierto, ya el paciente no tiene buen pronóstico, pero está sangrando, ¿no? Por el sangrado puede fallecer. Y miren, acá tenemos estas sustancias que son embolizantes, ¿no? Que se utilizan, se ingresan por el catéter. Miren, este es el hígado, ¿no? Este es el H de hígado, y el punto de sangrado localizo, miren, ¿no? Localizo el sangrado, y con estas sustancias que ustedes ven, estas lo embolizo, por eso se llama embolización. Puedo hacer biopsias percutáneas, ¿no? Por ejemplo, miren acá, esta es una tomografía, también con contraste, está en una fase tardía, acá están los riñones, y acá ven ustedes un absceso, ¿no? Vamos, quiero ver esta imagen, ¿no? ¿Qué pasó acá? Entonces coloco con estos trócares, miren, muy, muy, muy diferentes tamaños, grosores, e ingreso, ¿no? Guiado por tomografía. Entonces la tomografía también me permite no solamente la eco, sino también puedo hacer, ¿no? Biopsias percutáneas, porque atraviesan, ¿no? De la epidermis con ustedes, ¿no? Hay que tener buen pulso, ¿no? Experiencia, y obvio, realizo la biopsia. ¿Por qué la biopsia? Porque esto puede tener características, ¿no? Desde el punto de vista histológico, de repente malignidad. Una biopsia percutánea. Trombólisis, también trombolizo, observen acá, ¿no? O coloco sustancias que embolizan, destruyen el émbolo, y nuevamente pues restauran el flujo, ¿no? No solamente de las arterias renales que ustedes están viendo, sino también de las ilíacas. Y en la última, en caso de la aterectomía percutánea, que cada vez se utiliza menos y no hay mucha eh, caso, digamos, donde se requiere una buena experiencia, todo un equipo. ¿Cómo es esto? Tienen ustedes, miren, el ateroma. En caso del stent, lo que hago solamente, distiendo nuevamente, pero no retiro la placa ateromatosa, o las placas ateromatosas, como en este caso. Acá no. En la aterectomía percutánea lo que hago es, me introduzco este dispositivo, ¿no? Con ustedes que tienen su cuchilla, tiene su reservorio, identifico la lesión, fijo, ¿no? Miren cómo fijo, insuflo acá el balón para tener pueda maniobrar mucho mejor, y una vez que está inflado el balón, ¿no? Hago el avance de la cuchilla, ¿no? Una vez que avance la cuchilla corto, y en el reservorio queda pues el ateroma. Y obvio acá queda libre, ya nuevamente restauro el flujo y retiro pues ya el balón que está completamente desinflado. Miren, una cosa parece fácil, pero el procedimiento pues bien, bien, bien complicado, se requiere mucha experiencia. Muy bien, entonces con esto de la angiografía intervencionista, no se olviden intervencionista porque ya es terapéutica, no se olviden, es terapéutica. Todo lo que las últimas imágenes que les he mostrado
ustedes han podido visualizar que trato una determinada patología, ¿no? Una trombosis, trato una, un aneurisma, un sangrado, como ustedes ven, ¿no? Quiero eh, eh, una determinada lesión, ver sus características histopatológicas para ver si es un tumor benigno o maligno. Y como ven ustedes también, en caso puede de la aterosclerosis, que es una patología, vuelvo a repetir, la más frecuente. Entonces, no sé si tienen alguna